Y vamos a ver este problema de overbooking para modelos estocásticos y simulación. Lo que hay que entender de estos problemas es que se utilizan para poder elegir cuántas reservas aceptar, teniendo una cantidad determinada de capacidad. Entonces, por ejemplo, si un hotel tiene una capacidad de 100 personas y acepta 100 reservas con el correspondiente pago, y las personas no se presentan, el hotel va a perder un costo de oportunidad porque va a tener habitaciones sin ocupar. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Aceptar más reservaciones de lo normal. De esta manera, en promedio, se quiere llegar a copar el hotel teniendo en cuenta las cancelaciones. Ahora, obviamente no es que simplemente se acepten muchas reservas y después se acepten las primeras personas que lleguen, sino que las personas que pagaron, reservaron y después ven que sus habitaciones o su servicio está ocupado, tienen que ser satisfechas con la devolución de su dinero, lógicamente, y muchas veces también va acompañado de una compensación. Entonces, por eso mismo no se puede aceptar todas las reservas, sino que simplemente un número. Y eso es lo que se tiene que hacer mediante el análisis estocástico. Entonces vamos a ver ese mismo problema con reservas de pasajes. Exactamente la misma forma. Tenemos una capacidad de 200 pasajeros, el costo del pasaje es 600.000 y se pueden dar los siguientes tres casos. El obvio, que uno paga su vuelo y tiene el asiento reservado y llega y no hay problema. El segundo es que se cancele. Entonces cuando se canceló se tiene que tener en consideración que toda persona que hace una reserva dio el dinero, depositó el dinero. Entonces la persona que canceló se le devuelve una parte del dinero. Entonces en este caso se le devuelven solamente 400.000 y 200.000 queda para la aerolínea. Y lo tercero, que es lo negativo para la aerolínea, es que haya reservado, llegue y esté fuera de la capacidad. Entonces en ese caso la aerolínea tiene que devolver todo el dinero y además de eso da una compensación de 250.000. Entonces con el último punto ya se dan cuenta que no conviene simplemente aceptar todos las reservas, sino que simplemente algunas. Ya, lo obvio para este problema es que, bueno, tenemos que elegir cuántas reservas aceptar. Vamos a tomar en consideración que vamos a tener un X que puede ser infinito. Vamos a tener una cantidad de reservas como una cota superior. De manera lógica, si la capacidad es 200, el X tiene que ser mayor o igual a 200. Si es menor ya estaríamos perdiendo en este costo de oportunidad. Nos dan como dato de que la cantidad de pasajeros que va a llegar varía entre 150 y X, que es lo que nosotros vamos a elegir, mediante una distribución uniforme. Esos son los datos que nosotros tenemos. Lo primero que vamos a tener que hacer es construir una función de ganancias con los datos que tenemos acá. Vamos a empezar de a poco. Tenemos dos posibles casos, que es lo que nosotros vemos aquí a la derecha. El primer caso, que lleguen entre 150 y 200 pasajeros. Entonces, para ese caso vamos a tener pérdidas y vamos a tener ganancias. El segundo caso es que llegue una cantidad de pasajeros superior a 200, pero siempre menor que nuestro X, porque eso es lo que nosotros queremos. Y aquí lo coloqué de manera importante, es que el X siempre es mayor o igual a 200. Nunca va a ser menor porque entonces nosotros perderíamos. La primera parte, cuando la cantidad de pasajeros que verdaderamente llegan, pagaron, reservaron y llegan, está entre 150 y 200, tenemos primero que nada el dinero que vamos a ganar. Los I pasajeros que llegaron, por ejemplo, 170, todas esas personas pagaron su vuelo y ese vuelo cuesta 600.000 pesos. Entonces, lo primero que vamos a ganar, que lo que está en rojo, es el precio de venta por la cantidad que llegaron. Pero si llegaron, en el mismo ejemplo, 170, hay una cantidad de pasajeros que en este caso que no llegó. Entonces tengo que ver cuántos yo acepté. Ejemplo, si yo digo que de los 170 que llegaron, yo había aceptado unos 180, significa que de 170 a 180 son los pasajeros que reservaron pero no llegaron. Por tanto les tengo que devolver el dinero. Siempre es bueno verlo con ejemplos puntuales. Entonces por eso aquí es X menos Y. X, yo acepté 180 reservas, menos Y, pero llegaron 170.
Entonces esa cantidad de pasajeros se les va a devolver una pequeña parte de su dinero. Entonces, ¿cuánto es lo que se les va a devolver? De los 600.000 que pagaron, se les devuelve 400.000. Entonces es lo mismo que simplemente la aerolínea gane 200.000 pesos por cada uno. Sería exactamente lo mismo. Entonces tenemos la primera parte lista. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa cuando la cantidad de pasajeros que llegan está entre 200 y X? Recuerden que la capacidad es 200, así que no podemos utilizar el Y. Una cosa en este caso, el problema anterior nos decía que la cantidad de pasajeros que llegaba era Y, o sea, C. En este caso lo vamos a dejar como Y. Y X como la cantidad que nosotros aceptamos. Entonces es el pequeño cambio. Entonces, si llegan los primeros 200, esos primeros 200 no tienen problema. Y en ese caso, aquí hay un error mío, disculpen. En ese caso, yo tengo que ganar una cantidad de 600.000 por 200 pasajeros que llegaron. Eso es lo que yo gano sin problemas. Luego de eso, tengo que ver cuántos pasajeros llegaron, pero no encontraron en ningún momento alguno de sus asientos. Esos son los Y. Ahora voy a poner un ejemplo. Entonces imaginemos que en este ejemplo llegaron 220.000. Entonces llegaron 220.000 pasajeros. Y si llegaron, o sea, 220 pasajeros, y si llegaron 220 significa que 20 quedaron sin asientos. A esos 20 les tengo que devolver su dinero y les tengo que dar 250.000 pesos extra. Entonces, ¿cómo saco cuántos pasajeros les tengo que dar ese dinero? Bueno, Y, que son los 220, menos los 200 que ya están sentados. O sea, ahí en este ejemplo quedarían 20. Y a esos pasajeros les devuelvo los 650 y además de eso les tengo que pasar 250.000. Entonces, de manera matemática, cuando reservaron me dieron 600.000 pesos. Luego de eso, cuando sucedió esto, les devuelvo los 600.000 pesos y además de eso le tengo que dar 250.000. Entonces lo mismo que simplemente yo perdiera 250.000 pesos por cada uno. Y luego de eso tengo que ver cuántos reservaron y no llegaron, para los cuales me generan una ganancia de 200.000 pesos de acuerdo a lo que nosotros vimos aquí arriba. ¿Y cómo vemos eso? Imaginemos que el mismo ejemplo llegaron 220 pasajeros, pero yo acepté una reserva de 300 pasajeros. Entonces, si yo acepté una reserva de 300 y llegaron 220, significa que 80 voy a tener que devolverles una parte de su dinero. Entonces, ¿cómo lo saco? 300, que sería MX, menos 220. Entonces, esta que está aquí me denota cuántos pasajeros hicieron su reserva, pero no llegaron. Y eso, de acuerdo a lo que pasamos anteriormente, me genera un 200.000 extra. Una vez que tengan la función de ganancia, lo que tienen que sacar es la función de distribución, su función de distribución correspondiente. En este caso nos dicen que se distribuye de manera uniforme y la fórmula sería 1 partido por b menos a. La variable aleatoria en este caso se distribuye de 150 a x. Entonces ahí tenemos los datos. Esta función es la que vamos a tener que poner dentro del método continuo. Entonces, ¿cómo se hace el método continuo? Es un tanto extenso, pero muy mecánico. Es simplemente un integral para sacar en este caso el r sub x para ver la función de la ganancia, en que multiplicamos la función de ganancias por la función de densidad. Integramos siempre con respecto a la variable aleatoria porque es la que queremos hacer desaparecer. Y los límites de integración los da nuestra función por partes. Entonces nuestra primera función por partes era desde 150 a 200 y la otra de 200 a x. Y aquí tenemos f1 y f2 haciendo referencia a nuestra primera y segunda función. Y más abajo tenemos las dos funciones un poco más explayadas. De acuerdo a lo que teníamos, son estas mismas funciones de acá. Es esta función f1 y esta función f2, tal cual como lo ven ahí. Y después solamente tenemos que integrar. Una vez que ya puedan resolver la integral, lo único que hacen, bueno, en ese caso tienen una función de ganancia, dependiendo de los x. Obviamente a medida que los x van aumentando, en algún caso se va a ir viendo un aumento también en la función de ganancia, pero como es cóncava, en algún momento también va a disminuir. Entonces, lo que tienen que hacer, pueden hacer varios métodos. Pueden simplemente en Excel ir dando valores de x
e ir viendo cómo va creciendo y después de creciendo la función Rx, o pueden eso derivarlo e igualarlo a cero. Y en ese caso les va a salir un aproximado de unos 170, 180 de acuerdo al método. Pero esos son los dos métodos. Lo más difícil siempre es esta parte. Una vez que tienen esto, simplemente prueba y error de acuerdo al método. Una vez que tengan esto, lo pueden hacer de manera continua o de manera discreta. Ahora, el cuidado de cuando lo hagan con manera discreta es que tienen que discretizar sus variables y hacer una correspondiente tabla dentro del Excel. Si es de manera continua, simplemente utilicen este método, de manera continua. Muchas gracias.